Compañeros y compañeras, buenas tardes. Reciban un saludo fraterno de Ciunedian Finanzas Públicas. Hoy tenemos el debate sobre la inconstitucionalidad del estatuto tributario. Contamos con una nómina de lujo. Tenemos al profesor Daniel Libreros, al profesor Jorge Iván González y al profesor Jorge Enrique Espitia. Damos la bienvenida al foro, el debate sobre la inconstitucionalidad del estatuto tributario, por qué la necesidad de un pacto fiscal en Colombia y el papel de la DIAN en este nuevo pacto. Contamos, como lo hemos dicho varias veces, con una nómina de lujo. Está el profesor Jorge Iván. El profesor Jorge Iván es coautor de la acción de inconstitucionalidad del Estatuto Tributario de Justicia, es doctor en Economía de la Universidad Católica de Lovaina, magíster en Economía de la Universidad de los Andes, licenciado en Filosofía de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana, docente investigador Universidad Nacional de Colombia y Universidad Externado de Colombia, consultor y asesor en el campo de la política fiscal, exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y director del CID de la Universidad Nacional. El tema a debatir y que nos va a presentar el profesor es el contexto de la demanda de inconstitucionalidad del Estatuto Tributario. Contamos también con la presencia del profesor Jorge Enrique Espitia. El profesor Jorge Enrique Espitia es ingeniero electricista de la Escuela Colombiana de Ingeniería, economista de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de doctorado en Hacienda Pública en la Universidad de Salamanca, magíster en Hacienda Pública, columnista en diferentes semanarios virtuales, profesor es muy conocido en Razón Pública, y es integrante del Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional. Nos acompañará con el tema Principios de la tributación y elementos técnicos, todo en el contexto de la demanda de inconstitucionalidad del Estatuto Tributario. También contamos con la presencia del profesor Daniel Libreros, profesor muy estimado, muy querido en el sindicato y pues que ha sido amigo mío desde hace ya como 25 años, ¿no, Daniel? Es coautor de la acción de inconstitucionalidad de la ley de financiamiento. El profesor Libreros es director del Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional de Colombia. Es magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, abogado en jurisprudencia Universidad de Nuestra Señora del Rosario, docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Libre y la Universidad Pedagógica Nacional. Ha trabajado como investigador en el Instituto Latinoamericano de Investigaciones de Ciencias Sociales, Consejo Latinoamericano, CLACSO. El profesor Daniel Librero nos acompañará con el tema la DIAN y la privatización del derecho público a propósito del Fondo Autónomo de la DIAN, Fondo DIAN para Colombia. Entonces, sin más preámbulos, iniciamos con el profesor Jorge Iván González. Tiene la palabra, profe. Bueno, entonces muchísimas gracias de nuevo. Gracias a los colegas de la DIAN por la invitación, a Juan Carlos, a Nelly. Me alegra mucho reencontrarme con Jorge y con Daniel. Para comenzar la reflexión, me voy a referir a unos puntos generales de la demanda. El primer punto, el momento de la demanda. Como se aclara en la introducción, en la carta que se envía a la Corte, ¿por qué este momento? Yo creo que es una buena discusión. La carta se dice: no queremos agobiar a los órganos jurídicos con más demandas, pero el momento es importante
porque las sociedades del mundo están repensando su futuro y en esta reflexión, pues el tema tributario es crucial. Y entonces un poco lo que se dice en la carta remisoria es, el momento es oportuno porque es la posibilidad o tenemos la posibilidad de reflexionar sobre el mundo que queremos. Yo quisiera ser optimista y pensar que después de esta pandemia todos hemos aprendido y estaríamos dispuestos a tener sociedades más igualitarias. En un par de entrevistas que le han hecho a Piketty estos días, él dice, es la oportunidad para que muchos de estos temas que habían quedado relegados a un segundo plano se vuelvan a discutir. El mundo y sobre todo Europa fue mucho más destructivo después de la Venga, Segunda entonces Guerra. mañana vamos, entonces tienes para comprar una moto y para La comprar un Segunda carro. Guerra fue una oportunidad para que Europa reflexionara y consolidara los estados de Estado. Compra, yo necesito Cuando mantener. uno ve la serie de Piketty, pues clarísimamente la No, distribución mejoró después de la Segunda Guerra. Y Piketty trata de hacer como una relación con la situación actual diciendo, tal vez este momento nos lleve a repensar primero los aspectos climáticos que son centrales y con los aspectos climáticos el tema distributivo. Entonces, en ese sentido es un buen momento. La pandemia ha puesto en evidencia las profundas desigualdades que existen en el país. Bogotá, como ustedes han visto, lanzó ayer la Donatón para solicitar equipos de cómputo, tablets, porque de 800.000 niños, 300.000 niños no tienen ningún sistema de computación o tablet y tampoco tiene conexión a Internet. Entonces creo que es un momento propicio para que pensemos el tipo de sociedad del futuro. Yo le decía a los estudiantes cuando terminamos el semestre, a ustedes les tocó la pandemia jóvenes, tienen todas las posibilidades de repensar el futuro. Yo creo que tiene que haber un mundo de altísima intervención del Estado, pero sobre todo muy vinculado al tema climático. Entonces este fue el motivo y la explicación por la cual la demanda se presenta en estos momentos, porque tal vez hay espacio para repensar muchos aspectos fundamentales de la sociedad futura. El segundo tema que me parece interesante plantear es el tema de la discusión sobre progresividad. En la demanda se asumen dos conceptos de progresividad. Ustedes que tienen vinculación con la DIAN, pues saben todos los debates que hay alrededor de esto. En la literatura fiscal nosotros hablamos de equidad horizontal y equidad vertical. En la demanda se habla de equidad vertical. Equidad vertical es pagar de manera diferente en función del rango de ingresos. Esta noción de equidad vertical es relativamente sencilla. Un autor como Vickrey la pone en tela de juicio. Un autor como Vickrey es mucho más radical. Vickrey dice, si James se gana 50 millones de pesos y un banquero de 65 años se gana 50 millones de pesos, usted no le puede cobrar a James lo mismo que al banquero. Puede haber equidad vertical en el sentido de que James paga más impuestos que una persona que gana 20 millones de pesos. Pero James, cuando usted lo analiza desde el punto de vista tributario, es una persona que en 10 años le van a decir viejo y entonces el sistema tributario lo tiene que tratar de una manera muy distinta a como trata a un banquero de 65, de 70 años. Pero la primera noción de equidad vertical que se maneja, que se propone
en la demanda es una noción de equidad vertical razonable, que hemos aceptado normalmente. Hay equidad vertical si quien gana más paga una tarifa más alta. Y no discutamos eso, aceptemos eso como principio de equidad vertical. Pero lo segundo que sí me parece mucho más interesante es que la demanda asume un concepto de progresividad que cada vez gana más fuerza en la literatura internacional y en la literatura nacional. Gana más fuerza en el Banco Mundial, en CEPAL, en la OCDE. Y es que cuando se hace el balance impuestos-subsidios, la política fiscal es más progresiva si reduce el Gini. Uno puede discutir muchísimo sobre el significado de igualdad y sobre el significado de la distribución, pero en el lenguaje de los economistas hemos aceptado de alguna forma que Gini es bueno, que Gini informa bien. Entonces, una política fiscal es progresiva si el Gini antes de impuestos y de subsidios es mayor que el Gini después de impuestos y de subsidios. Me parece que eso es un avance enorme en la discusión colombiana. El cuadro que se presenta en la demanda es un cuadro que ya había también presentado la Comisión de Expertos Tributarios, que se incluye también en la Comisión de Gasto, que lo incluye la OCDE, que lo incluye la CEPAL, y que muestra la situación absolutamente perversa, no solo de Colombia, sino de los países latinoamericanos. Mientras los belgas bajan el Gini de 0.5 a 0.2 después de impuestos y subsidios, los colombianos lo mantenemos en 0.54, 0.53, no lo movemos. Es decir, la combinación de impuestos y de subsidios no mueve el Gini. Y no lo mueve sencillamente porque la plata que le damos a un hogar a través de Familias en Acción se la quitamos o en prediales o en IVA. Entonces el balance fiscal final termina siendo bastante neutro, es decir, no termina siendo progresivo. En Bélgica pagan impuestos los ricos y no reciben subsidios. Los pobres reciben subsidios y no pagan impuestos, entonces usted tiene un resultado fiscal desde el punto de vista de Gini que es progresivo. Pero me parece importante, me parece fundamental, me parece central que en las discusiones de política fiscal incluyamos no solamente la parte de los impuestos, sino que también incluyamos la parte de los subsidios. Ese es el segundo punto que me parece importante. Un concepto de equidad vertical que yo llamo sencillo, pero que de todas maneras es útil y pertinente, y un concepto de progresividad de la política fiscal en su conjunto que me parece muy importante. Tercer tema, el tema de las exenciones. Ahora que el ministro Carrasquilla dice que va a citar a una nueva comisión de expertos, uno dice, ¿para qué otra comisión de expertos? Párele bolas a los resultados de las comisiones de expertos anteriores. La Comisión de Expertos Tributarios dijo claramente no exenciones. Y la última reforma fiscal está llena de exenciones. Sobre esto, pues, Luis Jorge y Jorge ya han trabajado el tema suficientemente, de manera suficientemente extensa. Entonces creo que en ese punto, pues vuelve a insistir la demanda, seguimos teniendo exenciones excesivas, exenciones que no tienen justificación y que finalmente van en contra de la progresividad. Y el último punto de la demanda que me parece importante es la diferenciación entre la tasa efectiva de tributación y la tasa nominal, entre las tarifas efectivas y nominales.
Y lo que aparece en la demanda, pues los trabajos de los colegas Luis Jorge y Jorge, es dramático. En el impuesto a la renta, los llamados super ricos, pues están pagando en el decil 10 el nominal. La tarifa nominal es 31,48 y la efectiva es 2,26. Y en el caso de las personas jurídicas, en el decil 10, la tarifa nominal es 35,37 y terminan pagando 1,93. Esto me parece que es central en los debates de política económica en Colombia, sobre todo porque muchas de las discusiones han tenido como punto de referencia únicamente las tarifas nominales y no han considerado las tarifas efectivas. Entonces, resumiendo, me parece que el momento es oportuno. Yo esperaría, otra vez siendo optimistas, que Colombia aprovechara este momento para pensar. Hay una columna de Antonio Caballero de hace 3 semanas diciendo: no seamos ingenuos, solamente almas bondadosas están pensando que este país puede cambiar. La concentración del ingreso se va a seguir consolidando. Pero bueno, creo que el momento es un momento de reflexión. Espero que los colegas economistas sean menos pretenciosos. Todavía seguimos haciendo proyecciones, todavía seguimos haciendo el juego de brujos, tratando de predecir el futuro. Me parece que es un error. Simplemente aceptemos que no sabemos qué va a pasar, pero que este puede ser un buen momento. Algunos dicen para volver a Keynes. Yo diría sí, para volver a Keynes, pero un Keynes que tenga el tema de crecimiento verde como tema central. El segundo punto que me parece que avanzamos en la concepción de progresividad. El tercer punto son las exenciones. Pues este gobierno siguió, y yo creo que, espero que el ministro se dé cuenta del error que cometieron con la última tributaria. Y el cuarto tema es el de tarifa efectiva y tarifa nominal. Pues yo espero que la demanda por lo menos contribuya a estas discusiones. No sé desde el punto de vista jurídico qué tan optimista se puede ser con una demanda de esta naturaleza, pero creo que sí vale la pena impulsar estos debates y decir en su conjunto, el sistema tributario colombiano es inequitativo y no es progresivo. Bueno, muchas gracias, Nelly. Con esto pues comienzo y muchísimas gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Como vemos, el sistema tributario colombiano inequitativo, muy bien la explicación que nos da el profesor Jorge Iván y muy interesante la perspectiva que presenta. Entonces, seguimos con el profesor Jorge Spitia. Tenemos el tema, los principios tributarios y los elementos técnicos. Tiene la palabra, profe. Muy buenas noches. Saludos a Jorge Iván y gracias por la invitación al sindicato de la DIAN. Ha sido supremamente importante el apoyo técnico que hemos tenido de la DIAN para mirar una serie de elementos de discusión que se han querido presentar en los diferentes trabajos que hemos realizado. Eso es importante señalarlo. O sea, si hay una capacidad técnica en la DIAN que nos ha apoyado y que no solamente ha apoyado el trabajo nuestro, sino que ha apoyado el trabajo de muchos legisladores durante varios años. Muchos de los resultados que se han presentado en la demanda tienen como base los análisis de las cifras que tiene
la DIAN a partir de las declaraciones de renta. Nosotros hemos cogido con el profesor Garay algunos elementos de ahí, hemos cogido las declaraciones de renta que ha publicado la DIAN y que tiene publicado en su página web tanto para personas naturales como para personas jurídicas, y con base en eso hemos realizado varias aproximaciones. A destacar, que vale la pena destacar elementos como desde el punto de vista de los principios, algunos elementos básicos que ha presentado ya Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, donde se establecieron 4 máximas que debieran de tener los impuestos. Uno es que los ciudadanos deben de contribuir al sostenimiento del gobierno en proporción a sus respectivas aptitudes. 2, que el impuesto que cada individuo está obligado a pagar debe ser cierto y no arbitrario. 3, que todo impuesto debe cobrarse en el tiempo y de la manera que sea más cómodos para el contribuyente, y toda contribución debe percibirse de tal forma que haya menor diferencia posible entre las sumas que salen del bolsillo del contribuyente y las que ingresan al tesoro público. Musgrave, en el marco de la política de la hacienda pública, del presupuesto público de ingresos y de gastos, señala la función de satisfacer las necesidades públicas, la redistribuir la renta nacional y la de contribuir a la estabilización económica. De igual manera, en los informes de discusión de la OCDE sobre los impuestos que se le iban que están pensados en colocárseles al comercio electrónico, la OCDE realzó principios como el de neutralidad, eficiencia, certidumbre, simplicidad, eficacia, equidad y flexibilidad. Llama la atención que muchos de estos principios que han sido discutidos en la literatura de la hacienda pública se encuentran mucho más desarrollados en algunos estados que en otros, y sin embargo, en el marco de organismos internacionales de derechos humanos, muchos de estos principios de la hacienda pública no han logrado compenetrarse. Llama la atención esa situación. Sin embargo, en el caso colombiano es importante destacar algunos principios. Un principio que está muy desarrollado en la Corte Constitucional colombiana es el de legalidad. En este principio establecido en el artículo 150 y 338 de la Carta Política, se establece que el legislativo tiene la potestad de la creación de las obligaciones fiscales por parte del Estado, sobre la base de que no puede existir ningún tributo sin representación. Ese es un elemento. Aquí vale la pena destacar un aspecto que siempre ha señalado el profesor Jorge Iván González, y es que todos los ciudadanos debieran de presentar su declaración de renta y de patrimonios ante la administración tributaria, de tal manera que con esa información fuese la base de la asignación de subsidios o de transferencias, y fuese la base de la asignación de la tributación.
O sea, dependiendo de la capacidad económica, se debiera de asignar eso. Yo creo que ese es un elemento que debiera cada vez de tener mucho más fuerza, y es que todos los ciudadanos presentaran su declaración de renta a efectos de recibir las transferencias que requieren del Estado o pagarle al Estado los respectivos impuestos. En el tema de del principio de certeza que debe tener todo impuesto, esto obliga a que el Congreso de la República determine con claridad los elementos fundamentales de cada uno de los impuestos: la tarifa, la base gravable, los sujetos activos y pasivos, las exenciones fiscales, etcétera, etcétera. Y que fuese el Congreso de la República que obligara a la administración tributaria y a la sociedad civil presentar los diferentes aspectos o especificidades técnicas de cada uno de los impuestos cuando se esté discutiendo una reforma tributaria. El ente que tiene la información para todo este tipo de actividades es la administración tributaria. La administración tributaria es la que tiene la información base para poder hacer todos estos estudios. Si la información no es universal, si no se socializa esa información para que para que el Congreso, las diferentes unidades legislativas, para que los diferentes centros de pensamiento realicen los diferentes cálculos y presenten los resultados, si esa información no se socializa, entonces el que tendría que hacer esa actividad sería la administración tributaria. Llama la atención que en una demanda de estas, el que tiene que llevar la prueba es el que está demandando. Se debería revertir la carga de la prueba. El que debe llevar la prueba de cada uno de estos elementos o principios de la Carta Constitucional en un Estado social de derecho debiera ser la administración tributaria. Pero no, es la demanda, son los demandantes los que tienen que, con la información existente, mirar si se cumple cada uno de los principios. Uno esperaría que en la discusión que se vaya a dar en la Corte Constitucional se revierta la carga de la prueba y sea la administración tributaria la que mostrara con los diferentes indicadores aceptados por la literatura y universalmente de que se cumple o no se cumplen los principios tributarios del Estado Social de Derecho aprobados y que se encuentran en la Carta Política. En el tema de la equidad, ya Jorge Iván señalaba el tema de la equidad horizontal y de la equidad vertical. La Corte Constitucional en sus discusiones de las sentencias ha señalado cómo el tema de la equidad horizontal, que trata el artículo 363 de la Carta Política, guarda una relación estrecha con el principio de igualdad. Y la igualdad apareja un trato igual entre iguales. En el Estado Social de Derecho es importante señalar que se obliga al Estado, que es diferente a un Estado de Derecho donde no se obliga al Estado, solamente puede enunciarlo el Estado, mientras que en el Estado Social de Derecho sí se obliga al Estado a promover las condiciones para que esa igualdad sea real y efectiva, de tal manera que el Estado tome decisiones protegiendo a la población más vulnerable. Dado ese concepto relacional
que existe entre equidad horizontal e igualdad, la Corte Constitucional ha diseñado un test, un test de igualdad que consta de 3 elementos. Un elemento es definir el criterio de comparación para conocer si se está en presencia de supuestos iguales o diferentes, así como para determinar si la comparación es susceptible y si se comparan sujetos de la misma naturaleza. El otro elemento del test de igualdad es establecer el por qué existe un tratamiento desigual entre iguales. Y el tercer elemento de este test es observar si ese trato diferencial está justificado constitucionalmente. Con base en estos 3 elementos, nosotros miramos y observamos si ese test se cumple tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas. En el caso de las personas naturales, por ejemplo, un primer elemento del test, del criterio de comparación, fue comparar los diferentes tipos de ingresos. En las declaraciones del 2017, por fortuna, teníamos separado cada uno de los diferentes ingresos que obtenían las personas naturales por su actividad laboral, por pensiones, por sus ingresos no laborales, por sus dividendos y participaciones, por sus ingresos de capital. Entonces, agrupamos cada uno de estos ingresos y de las personas que obtenían cada uno de estos ingresos y podíamos compararlos de si estaban recibiendo el mismo trato tributario o no. Lo mismo se hizo con las personas jurídicas. Se reunieron las personas jurídicas por subsector económico, por sector económico, por actividad económica, y se les miró las tarifas efectivas y las tarifas nominales a las que estaban siendo sometidas cada una de ellas. Y sobre esa base poderlas comparar. ¿Qué encontramos? ¿Qué se encuentra en este análisis? Se dividió la población tanto de personas naturales como de personas jurídicas en deciles. Una primera observación que se encontraba, que ya habían encontrado muchos investigadores, es que había una alta concentración en los deciles 9 y 10. Pero no solamente que había una alta concentración en los deciles 9 y 10, sino que los niveles de dispersión 10 eran mucho más grandes que los que había en otros deciles. Entonces se tomó la decisión de abrir ese decil 10. Ese decil 10 volvió y se abrió en deciles. Y volvíamos y encontrábamos que ese subdecil 10 del decil 10 también tenía una alta concentración y tenía unos niveles de dispersión bastante amplios. Entonces se decidió abrir ese subdecil 10 del decil 10. Ese subdecil 10 se llamaron los superricos, y la apertura de ese subdecil 10 en deciles también se llegó a mirar ya con cierto detalle el subdecil del subdecil 10, que fue lo que se denominaron los super ricos. Allí que encontramos que hay una alta concentración, que los niveles de tarifa nominal no son los mismos, e incluso en algunos casos se encuentra que la tarifa nominal de estos subdeciles son inferiores a las de los deciles intermedios. Entonces, sobre esa base, tanto para personas naturales como para personas jurídicas, adicionalmente se hizo el cálculo del gasto tributario
de los beneficios tributarios, de las exenciones tributarias que tenía cada uno de los utensilios en cada uno de sus niveles de ingresos, encontrándose que los más beneficiados con esas exenciones y con esos beneficios tributarios eran los súper ricos y los súper ricos. Ahí se encontraban la mayor concentración. Entonces, estábamos llegando a que no había un tratamiento de igual entre iguales. Eso nos llevó también a mirar el tema de la progresividad, o sea, de la equidad vertical que señala la Corte Constitucional como principio. Entonces, ahí también encontrábamos entonces cómo esa progresividad no se estaba dando en la medida en que las tarifas nominales y las tarifas efectivas eran mucho menores para los deciles más ricos que para otro tipo de deciles. Esta información, vale la pena señalarla, se utilizó la información pública de la DIAN, pero adicionalmente se contrastó con la información para el caso de las personas jurídicas de la Superintendencia Financiera y de la Superintendencia de Sociedades. La Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades publica los estados financieros de las empresas y de los bancos, y corroboramos el mismo comportamiento en las tarifas nominales y en las tarifas efectivas. Entonces, de ahí que llamáramos la atención sobre eso. En el tema de la eficiencia, llama la atención, los economistas tienen un criterio de eficiencia y tienen un par de teoremas que lo lleva a concluir que en el marco tributario, una política tributaria es eficiente en la asignación de los recursos sí y solo si esta tarifa es una tarifa plana. Esa es una discusión que hay en economía, por eso algunos discuten y hablan sobre el tema del trade-off que hay entre eficiencia y equidad. La Corte aquí se aparta un poco de esa discusión, dice, esa es una discusión que hay entre economistas. Yo, como Corte Constitucional, como Estado Social de Derecho, que tengo que defender la Constitución política, voy a concentrarme en el principio de eficiencia sobre la base de si el sistema logra que el tributo se recaude con el menor costo posible para el Estado y para el contribuyente. Ahí se centra la discusión de la eficiencia que tiene la Corte Constitucional, y se separa, o dice, los economistas tienen esta discusión que nosotros no vamos a resolver. En el tema del IVA, voy a tocar el tema del IVA porque me llamó mucho la atención el último marco fiscal del Gobierno Nacional. El último marco fiscal del Gobierno Nacional solamente presenta las exenciones fiscales para el IVA y no presenta las exenciones fiscales para el impuesto de renta para personas naturales y personas jurídicas, que, como ya dije, los diferentes estudios lo que están demostrando es que los grandes beneficiarios de estos beneficios y exenciones fiscales han sido los súper ricos y los súper ricos. En el caso del IVA, pues todos saben que el IVA es uno de los pilares fundamentales de la tributación en Colombia. El IVA externo representó el 14% del total del recaudo, el IVA interno el 28% y el impuesto de renta y complementarios el 45%. Entonces, de ahí la necesidad de entrar a mirar qué es lo que está pasando con el IVA. En el marco fiscal de mediano plazo,
en el marco fiscal de mediano plazo, el gasto tributario del IVA se calcula en 75 billones de pesos. 75 billones de pesos. 7.1% del PIB. Uno lo que piensa a primera vista con estas características es la próxima reforma tributaria, que no se va a llamar reforma tributaria, como dijo el viceministro en la presentación, sino que sería una reforma fiscal que va a tomar en cuenta tanto la parte tributaria como la parte de gasto. Uno de los elementos centrales va a ser el IVA. Entonces, sobre esa base, 75 billones de pesos, hay analistas, no solamente nacionales, sino internacionales, que están diciendo lo que tenemos que hacer es generalizar el IVA, colocar el IVA al 19% a todo tipo de actividades, a todo tipo de importaciones, ya sea interna o externa. Si vamos a recaudar 75 billones de pesos colocando el impuesto del IVA al 19% a todas las transacciones, con eso hay posibilidad de desmontar el impuesto de renta y de patrimonio que tantas ineficiencias generan para el ahorro y la inversión privada. Hay mucha gente que está pensando en eso. Además, hay muchos analistas nacionales e internacionales que plantean que colocando el IVA al 19% para todos, se hace una equidad en el tratamiento tributario de los contribuyentes. ¿Cómo así que hay un IVA para unos contribuyentes y otro IVA para otros contribuyentes? No, el tratamiento tiene que ser por igual. Además, el IVA es progresivo, según ellos, desde el punto de vista del consumo. Entre más rico sea la persona, más consume, más paga impuestos. E incluso la CEPAL muchas veces también señala que eso es uno de los elementos que hay que tener presente. Y que si se quiere evitar las distorsiones, que genera ese impuesto, pues se puede pensar en la devolución del IVA. Entonces, si uno observa el comportamiento del gobierno nacional en estos momentos, en donde una de las cosas que más está aplaudiendo es el tema de la devolución del IVA, que yo no entiendo cuál es el aplauso de esa devolución del IVA. Le estamos devolviendo el IVA a 1 millón de hogares, 75,000 pesos. 1 millón de hogares. Cabe recordar que el nivel de pobreza, el número de personas pobres, según el DANE, para el año 2018 era de 13 millones de personas. Y en pobreza extrema, 3.500.000. Que eso significa más o menos entre 3 y 4 millones de hogares, dependiendo de cómo uno quiera colocar el número de personas por hogar. 3 o 4 millones de personas, o sea, si fueran 4 millones de hogares, estábamos devolviéndole el IVA a un 25% de los hogares pobres en Colombia. Y si fuera 1.200.000 de hogares en pobreza extrema, estaríamos entregándole hasta ahora a menos de los hogares en pobreza extrema. Y les estamos entregando solamente 75,000 pesos. Entonces, no se ve cómo es que va a ser esa devolución, pero dado eso que está señalando el gobierno nacional, uno pensaría que por ese lado va la próxima reforma. Si uno mira el gasto tributario con la información pública que existe de las declaraciones de importación, tenemos que la tarifa efectiva del IVA
con respecto a las importaciones es del 12.4%. Si esa tarifa se eleva al 19%, en solo importaciones el gasto tributario es de 11.4 billones de pesos. Y las partidas que son más beneficiarias de eso son combustibles, aceites y minerales, productos farmacéuticos, aparatos y materiales eléctricos, muchos de ellos con una tarifa del IVA igual a 0 o del 5%. Entonces, hay necesidad de entrar a mirar qué es lo que pasa con el IVA. Hay que mirarlo con cuidado. Es un impuesto indirecto. Muchos, y la literatura señala, este impuesto indirecto no tiene en cuenta la capacidad de ingresos que tienen las personas. Es un impuesto bastante regresivo. Entonces, de ahí la necesidad de que se hagan estudios, de que la comunidad académica, de que la misma DIAN, muchas instituciones realicen estudios sobre cuál es realmente el impacto que va a tener el aumento de una tarifa plana del 19% para todas las transacciones como el IVA. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muy interesante el desarrollo de todos los principios tributarios y también cómo desarrolla el tema de la regresividad del sistema tributario. Porque en Colombia, como todos sabemos, y como lo desarrolla bien el profesor, los que más tienen pagan menos. Y pues por eso es que debemos todos luchar por un nuevo pacto fiscal. Ahora tenemos con nosotros al profesor Daniel Libreros, la DIAN y la privatización del derecho público a propósito del Fondo Autónomo, del Fondo DIAN para Colombia. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, agradecer la invitación del sindicato a Juan Carlos. Nelly, como dices, conocida desde hace rato. Juan Carlos, todos los compañeros de la Junta Directiva y el sindicato en general que están presentes ahora en este intercambio. En segundo lugar, muy agradable compartir con Jorge Iván, hace rato no lo veía, por lo menos por esta vía virtual, y con Jorge, con quien intercambiamos permanentemente en el Centro de Pensamiento Fiscal. Yo pues voy a reducirme mucho a la presentación sobre la demanda y todo lo que ya se ha dicho, pues porque abundan datos. Yo me voy a tener más en el sesgo jurídico del asunto, pero no tanto en la demanda, sino digamos en los límites que la política pública hoy y en general el derecho, atravesado por un derecho internacional, comercial y financiero, le está colocando a este tipo de definiciones jurídicas, digamos a lo que tiene que ver con política tributaria, con política de hacienda pública en general, con el tema de los derechos económicos y sociales, y también cómo le está marcando un derrotero de privatizar instituciones que otrora pertenecían al derecho constitucional o al derecho administrativo. Bien, sin más preámbulos, estando totalmente de acuerdo con el tema de la progresividad como ha sido presentado y con lo que anexa, es decir, los temas que presentó Jorge Iván, lo que acaba de presentar Jorge, es decir, centrándonos sobre todo en el asunto de la importancia de la equidad vertical, es decir, de que los que ganan más tributen más, que es uno de los ejes de la demanda, además de lo que se ha notado de la tasa de retorno y demás. Quiero insistir en esto, es que el concepto de progresividad viene en el derecho, me limito en el derecho, al otrora Estado Social de Derecho, donde había una política redistributiva en la cual los que tenían más pagaban más, incluso para decir de paso, este argumento que tienen hoy los neoliberales de que cuando se aumenta la tributación se reduce la inversión, pues en tramos largos del siglo XX se demostró que es totalmente falso, porque la tributación era mucho más alta en el otrora estado de bienestar, estoy hablando en general como tendencia, no en el caso nuestro de América Latina, sino en general. La tributación era mucho más alta
en esos periodos de la segunda posguerra para acá, en el periodo de la segunda posguerra para acá, y sin embargo la tasa de ganancia o la tasa de beneficio empresarial estaba sobre el orden del 10-12% descontando tributación, que es lo que empieza a caerse a partir de la crisis de finales del 60 e inicios del 70. Es decir, que no es la tributación la que determina la inversión. Al contrario, estamos presenciando hoy una situación donde como lo tributario lo volvieron un costo fiscal, la consecuencia de ello es que la tributación es cada vez menor y como la tributación es cada vez menor, pues las dificultades que estamos teniendo, no solo internamente, sino a nivel promedio internacional, que se acompaña a una política de mercantilización de derechos y lo que más me interesa, de acabar con el universalismo de los derechos, por el cual hacía parte la progresividad, y limitarnos a una política de focalización, como bien ya se notó. Entonces, la focalización cambió el universalismo de los derechos y es una política que, alerto sobre eso, desafortunadamente la Corte ha aceptado en varias oportunidades. Pero me interesa demostrar el contexto, digamos, el cambio tan fuerte en la política social y en la política pública en general a propósito del concepto de la tributación ligada a un concepto de Estado. Es decir, el Estado neoliberal ya es estabilizador de mercado, ya el Estado es subsidiario secundario a la inversión, lo virtuoso y lo paradigmático es el funcionamiento de la inversión y el Estado es estabilizador, no es parte de la definición global de una política de estas características. Por eso también, y es el segundo tema que quería tocar, el asunto de las exenciones, bueno, en el caso colombiano está ligado, ya se ha dicho suficientemente, a la corruptela, al lobby personal, a un tipo de élites que nunca encontraron en la tributación algo importante, es decir, a una idea que está en la historia del país de despreciar por completo por parte de las élites y jugar a que lo tributario es algo que se puede manejar simplemente con soborno clientelar y demás en un sistema político también atravesado por este tipo de situación. Pero diría además de ello, en general a nivel internacional, las exenciones están justificadas precisamente por el tema de la inversión. Entonces se dice, a mayor inversión, menos tributación. El mismo argumento para lo laboral. En la medida en que flexibilicemos el trabajo, en la medida en que lo volvamos más precario, van a venir los inversionistas. El argumento entonces de las exenciones a nivel promedio, Colombia va mucho más allá, digamos, por la historia misma de la tributación del país, pero a nivel promedio internacional en todas estas políticas es que las exenciones acompañan la inversión. Es decir, que a más exención, más inversión. Y que eso se vuelve algo, digamos, estructural, algo del componente casi que necesario para que haya inversión, sobre todo en nuestros países, y en particular en industrias extractivas. Les digo de paso que los decretos de emergencia económica volvieron a colocar algo que se había tumbado de una resolución de la DIAN de hace varios años, donde las empresas transnacionales pueden cruzar regalías con renta, lo cual significa una exención enorme. Volvieron a colocarlo en los decretos de emergencia, con el argumento de la inversión. Y adicional a ello, podemos decir que con ese argumento de la inversión se ha limitado al máximo la tributación. Cito de paso simplemente la ley 963 del año 2005, que fue la que estableció los contratos de estabilidad jurídica, donde la tributación es negociada, es decir, el Estado se sienta a negociar con los inversionistas de más de 7.500 salarios mínimos para ver cuánto van a pagar en 20 años con la aditiva de que durante esos 20 años no se les va a tocar la tributación, solo en caso de que les beneficiara. Es decir, esto es lo que se conoce como la lex mercatoria, o sea, ya el peso de lo privado imponiéndole condiciones al Estado y el Estado cediendo vía configuración legislativa del constituyente derivado, que es el Congreso, para definir una política en donde negocia tributos y no impone tributos bajo el argumento, ya lo dije, de que lo tributario es un costo, no es una decisión autónoma de los estados. Bien, por eso es que en mucho este tema se está discutiendo internacionalmente y en mucho se está planteando hoy en países periféricos, pero también en desarrollados, que sería muy importante hacer coordinaciones jurídicas
dentro de los estados para que por lo menos se establezcan topes tributarios y topes salariales para que la inversión no siga siendo de alguna manera una especie de presión, diría más que presión, un chantaje para venir sobre la base de bajar muchísimo las condiciones tributarias y laborales. Pero bien, quiero tocar el tema de las exenciones, o quería tocar el tema de las exenciones, es decir, uno, progresividad, su focalización, dos, exenciones. Tercer tema que me interesa tocar, que es importante, y es que trato de mostrar que la demanda tiene que ver con un contexto de dificultades de derecho y por qué el sindicato y en general el movimiento social tienen que estar alerta sobre toda esta situación. Tercer problema que quiero tocar de paso, y no lo voy a tocar, digamos, en cifras ni nada, sino desde el derecho, que es el asunto de la deuda. Y muy importante la coyuntura, porque el marco fiscal de mediano plazo que acaba de citar Jorge, establece un elemento que es complicadísimo. Dice que la caída de la inversión extranjera directa y la inversión de portafolio, es decir, la caída de la inversión extranjera en general, que obviamente se va a aplastar en esta coyuntura por el colapso de la economía que estamos presenciando a nivel internacional, se va a compensar con deuda externa. Es decir, que la deuda externa va a tapar de alguna manera el hueco pues, que vamos a tener por ausencia de inversión extranjera en el próximo periodo, lo cual significa un crecimiento alarmante del endeudamiento. Vamos a pasar del 50, según dice el propio ministro de Hacienda y está anunciado en el marco fiscal, vamos a pasar del 50% contra PIB de deuda a aproximadamente el 62% contra PIB de deuda, en 100 billones de pesos aproximadamente. Es decir, la deuda externa va a ser el tema central de discusión a futuro en Colombia y diría en América Latina. Ya se empiezan a hablar voces de condonación de la deuda, de suspensión de la deuda. En un periodo similar por allá en los años 30, López Pumarejo alcanzó a decir por escrito a Olaya Herrera que dadas las condiciones de la caída en ese momento del café, en nuestro caso ahora el petróleo, y las oscilaciones de la tasa de cambio, es imposible por fuerza mayor casi, pues que está reconocida hasta los códigos civiles, pagar una deuda en las condiciones en que nos la están colocando ahora y ya están haciendo todos los trámites pertinentes sobre todo ese endeudamiento, más aún faltantes presupuestales de este año ya fueron contratados en la Bolsa de Luxemburgo para desarrollar, para tapar ese hueco. Que tiene que ver de paso, también lo digo, también con el asunto de las exenciones. A propósito de lo que se notaba ahora, las grandes exenciones que dieron en la última ley de financiamiento ahora hacen mucha falta para una política social que, entre otras cosas, ha sido bastante austera y muy baja en el promedio internacional. Pero bien, lo que me interesaba más allá de las estadísticas y demás, y más allá del ajuste que se viene y demás, es que en el terreno del derecho eso tiene consecuencias. Y estoy hablando no de la progresividad tributaria, que es la de la demanda, sino estoy hablando de la progresividad en los DEX, en los derechos económicos y sociales. Porque desafortunadamente, tanto a nivel internacional como en el plano interno, se ha impuesto la tesis, se ha venido desarrollando poco a poco, diríamos que a mi modo de ver hoy es dominante, de que la macroeconomía neoliberal y en particular el pago de intereses de deuda es más importante que cualquier otra consideración en el ejercicio de la fiscalidad. Y eso tiene que ver con definiciones constitucionales y legales. Sobre todo me interesa resaltar el superávit primario, que también termina convertido en marco fiscal de mediano plazo como organizador en décadas de ese pago, que coloca primero el pago de los intereses de deuda sobre cualquier otro gasto. Y segundo, la regla fiscal que la han tenido que romper transitoriamente, pero aclarando que en 2 años, que seguirán siendo una especie de comisión de vigilancia, muy preocupados por lo que dicen las calificadoras de riesgo internacional y por lo que dice el capital internacional, y eso termina definiendo también un control, digamos, social sobre los endeudamientos, que en el terreno jurídico solo por tiempo coloco el asunto de la sostenibilidad fiscal. La sostenibilidad fiscal es, de alguna manera, el marco fiscal de mediano plazo elevado a gasto del conjunto de las ramas del Estado por vía de acto legislativo más el incidente fiscal, que ya hemos tenido varios incidentes fiscales. Por ejemplo, no sé si los compañeros de la DIAN lo conocen, hubo un impuesto que era favorable a los trabajadores, el IMAN, en la reforma del 2016, y que incluso aprobada la ley y aprobada la exequibilidad de la Corte,
El ministro de Hacienda de ese momento, Cárdenas, pidió incidente fiscal porque dijo que eso costaba a precios de la época 350.000 millones de pesos y que dada la caída de los precios del petróleo, recuerden que hay una caída muy fuerte del 2014 al 2017 del petróleo y las commodities en general, era imposible pagar, era imposible aceptar esa exención y, vuelvo a decir, con fallo anterior de la Corte de Exigibilidad, cayó esa exención y luego el Congreso la acabó. Es decir, que el pago de deuda, el pago de intereses se ha convertido de alguna manera por la vía de las exigencias internacionales del derecho, se ha convertido en algo que ya permea la tributación, el diseño, los pagos, el diseño inicial del presupuesto, el marco fiscal de mediano plazo. Y agrego lo siguiente, también en el terreno exclusivamente jurídico. Desarrollaron el incidente fiscal como proceso de implementación de la sostenibilidad fiscal. Y la Corte definió una tesis que es muy complicada. La Corte definió una tesis muy complicada y es que cuando tú ganas un derecho económico y social, es decir, cuando, por ejemplo, te ganas una demanda laboral administrativa, y llegas después de todo esa labor de años, de llegar hasta las altas cortes y demás, puede ser Consejo de Estado, puede ser Corte Suprema, Constitucional, cuando llegas a eso, ¿no? Entonces dicen, una cosa es el reconocimiento del derecho, supóngase que violaron un estatuto administrativo local o ustedes de la DIAN les violaron una reivindicación prestacional o de ese corte. Entonces dicen, efectivamente se vulneró el derecho, no podemos decir que no, ya pasaron todas las instancias. Pero abrimos un proceso de 2 años que se llama incidente fiscal, donde el gobierno va a decir, en este momento no tengo plata. ¿Cómo va a alegar el gobierno que no tiene plata? Pues con el marco fiscal de mediano plazo y con las normas de sostenibilidad fiscal. Y se abre un proceso de negociación de 2 años para que quien ganó la demanda diga cómo presiona, pues cómo le va a pagar y el gobierno diciendo no tengo sino estos plazos. Ese incidente es obligatorio. Lo que quiero anotar es que la Corte terminó aceptando una tesis muy complicada y es que una cosa es el reconocimiento del derecho y otro es el pago indemnizatorio. Se llama modular sentencia. Y modular significa limitar las indemnizaciones y por esa vía limitaron las decisiones de la rama judicial, en particular de las altas cortes, a las posibilidades financieras del Estado. Y las posibilidades financieras del Estado, que son la sostenibilidad fiscal, de alguna manera determinan ahora hasta el aspecto indemnizatorio de la rama judicial, o más grave aún, pueden haber incidentes del ministro de Hacienda que terminen tumbando leyes aprobadas con exequibilidad. Ya les anoté una, por ejemplo, ya les anoté el del imán, pero también en su momento el Ministerio de Hacienda rechazó lo de madres comunitarias, no sé si ustedes recuerdan eso, y por incidente fiscal cayó doña Juana también en el año 2012 y fue diferido también hasta años después, es decir, es parte de una temática que quiero alertar sobre eso porque en la medida en que crezca el endeudamiento, como estamos viendo ahora con la coyuntura, pues digamos, estos atrapa institucionales del derecho van a ser todavía más fuertes y vamos a tener muchas dificultades en el marco de la aplicación de los derechos económicos y sociales. Cuarta tesis que quiero desarrollar. Eso que les estoy presentando tiene que ver con algo que en el derecho se conoce como pluralismo jurídico. Pluralismo jurídico en la globalización es que hoy las fuentes del derecho no son solo las del Estado-Nación, sino que opera un derecho internacional que toma la forma de derecho comercial bursátil, de mercado de capitales, que incide directamente sobre el constitucionalismo y lo perfora. Ya les hablé de los convenios de estabilidad jurídica y los pactos tributarios de grandes inversiones, porque podríamos poner muchos más ejemplos. Pero lo importante que es, lo importante, porque me interesa llegar a la fiducia y por qué la fiducia de la DIAN, lo importante es que desde el año 75, cuando vino la desregulación de capitales, la Socialist Exchange de Estados Unidos, que es la que define la negociación de títulos, desarrolló una tesis que es bastante problemática y es todo lo que es sistema público financiero, o sea, todo lo que es giro de dinero del Estado, ¿no? Cuando el Estado utiliza eso para comprar títulos o para hacer cualquier acción, entra en derecho comercial, es decir, es parte del derecho privado, no es parte del derecho público. Eso tumbó una tesis histórica que era muy importante, que era la teoría Calvo del derecho entre estados, que respetaba soberanías y respetaba decisiones patrimoniales de los estados y establecía algo muy importante.
que la justicia tenía que ser del Estado donde se producía el efecto de la inversión, es decir, el que tenía que pagar. Con ese argumento de romper la doctrina Calvo fue que se estableció también la cesión de jurisdicción, y para poner un caso emblemático, a Argentina le tocó pagar a un fondo buitre y le tocó pagar a personas jurídicas de derecho internacional y a un juez de Estados Unidos definió sobre la deuda en Argentina. Es decir, que rompe por completo el respeto constitucional en el derecho internacional convencional, lo vuelve derecho comercial y, ojo con esta tesis, todo lo que tiene que ver con sistema público financiero de los estados es economía, no es derecho público, y por consiguiente tiene que ser tratado en los linderos y en los rieles del derecho privado y el derecho en particular comercial y bursátil, porque el mercado de capitales es el que define en grueso este tema. Bien, eso desde el punto de vista de la deuda. La particularidad es que desde el inicio de Duque estamos asistiendo a la aplicación de eso en lo interno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que la fiducia, que es un tema o que es una entidad que surgió en el derecho privado, ¿no es cierto?, el derecho comercial, la fiducia, los fondos de pensiones son una fiducia. ¿Quiénes son los dueños de los fondos de pensiones en principio? Los trabajadores que pagan, ¿no es cierto?, hasta llegar a determinada edad y hasta llegar a determinadas semanas cotizadas. Bien. ¿Quiénes son los que hacen el negocio? Los que cogen ese dinero y lo vuelven capital financiero, intermedian, ya estamos pues en bolsa internacional, incluso se ha denunciado que parte de los fondos de pensiones ya juegan en un gran fondo internacional como BlackRock, que es hoy muy importante en toda la crisis, digamos, en la forma como se está manejando la crisis internacional en su relación con la Reserva Federal, y que además es parte del endeudamiento que hoy también tiene Argentina. Entonces, establecieron que esos mecanismos ingresaran a la institucionalidad pública, es decir, lo que empezó en la esfera internacional hoy se vuelve interno. Y hay una cosa muy importante, sobre todo si hay ahí compañeros que les interese el derecho, y es que el asunto hoy en la globalización es que la propiedad no es activos. O sea, se acaba con la tradición del derecho romano. Recuerden el derecho romano que hablaba del uso y el abuso, de la diferencia entre posesión y propiedad, y ya no interesa tener activos, lo que interesa es flujos financieros. Es decir, no interesa que usted tenga una casa, lo importante es que la hipoteca y la vuelva sector financiero. No interesa que el Estado tenga una cantidad de bienes, para eso se hace contabilidad y eso se puede volver flujo. Es lo que hicieron con el holding financiero bicentenario, que también fue aprobado en el marco del plan de desarrollo. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron todas las entidades del sector público financiero, el Ministerio de Hacienda toma una fiducia y los recursos de mes a mes que dan esas empresas estatales, los asume y los coloca en el mercado de capitales. Es decir, es de alguna manera una expropiación del sector público financiero en su versión tradicional, un desplazamiento de esos dineros hacia el mercado de capitales. Ojo con esta tesis. La misma revista de Dinero ha dicho que ese holding financiero ya es el tercer holding más importante del país. Primero, obviamente, Sarmiento, segundo, Grupo Empresarial Antioqueño, y tercero, el holding, que a pesos de cuando ingresó en noviembre pasado, cuando sacó el decreto 211 de noviembre pasado, que fue autorizado por el Plan de Desarrollo, tenía aproximadamente 14.5 billones de reservas, pero tenía aproximadamente 80.5 posibilidades de giro sobre esa caja inicial, o sea, sobre esos recursos iniciales, es decir, que es un holding importante. Pero lo que me interesa resaltar es que el manejo del sistema público financiero se hace por fiducia en el concepto de Estado de Economía y en el concepto de que eso tiene que salir de lo público y entrar a este tipo de derecho, digamos, no solo comercial, sino también bursátil. ¿Por qué el fondo de la DIAN es lo mismo? Porque precisamente lo que están haciendo es desestructurando empresas, y es muy importante quitarle el control de los impuestos a lo público y pasar a una fiducia. Y ojo con esto, es un patrimonio autónomo y por consiguiente entra por derecho privado. O sea, pueden hacer lo que quieran desde el punto de vista del derecho privado. Definiciones que podrían tener un control público. Por ejemplo, la Contraloría solo entraría al final y no puede tener visión sobre lo que está pasando en el gasto y sobre la forma de ejecutar ese gasto. Es decir, se autonomiza por completo, y con el argumento que está en el COMPES respectivo, de que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional recomendaron eso, sobre todo por la vía de que se mejorara la coordinación entre la parte de aduanas y la parte tributaria, y desarrollado esto en gran escala sobre la base de
un gran endeudamiento o un endeudamiento de 250 millones de dólares a futuro. Entonces quedan un fondo que, créanmelo, compañeras y compañeros, va a ser el grueso de la decisión de la política tributaria a partir de ahora. Es decir, que ahí hay un gran problema ligado al asunto, el asunto internacional del pluralismo jurídico que he tratado de presentar en lo internacional, se impone en el plano interno y por consiguiente el sindicato y en general el movimiento popular deben unificarse no solo frente al tema de la deuda, sino también identificarse porque estos asuntos competen al conjunto de la población, a una resistencia que permita efectivamente sacar esa discusión de cosas internas, simplemente de técnica jurídica o técnica económica, y colocarla en otra versión. Último punto, simplemente digo por tiempo, eso amerita muchísimo porque el sindicato tiene que acompañar esta demanda, porque más allá de lo que se decía ahora, más allá de la discusión jurídica, esto abre una discusión política muy importante que abriría la posibilidad de una política social diferente, redistributiva, que coloca en el eje del debate sobre los derechos económicos y sociales, más allá de lo que he tratado de presentar, que es lesivo, la posibilidad de empezar a recuperarlos por otra vía, por una vía democrática que es decisiva en la actual coyuntura. Simplemente digo, también para terminar este punto, es decir, para lo que podemos decir y lo que hemos establecer en este punto, es que la urgencia del apoyo y de la movilización ahora en la pandemia también tiene contextos internacionales y lo que se decía aquí es totalmente cierto. Es decir, la sociedad, por lo menos en estos debates, está descubriendo que lo primero es resolver las necesidades básicas de la población antes que cualquier otra necesidad. Y el tema de la equidad vertical y el tema de volver a una redistribución equitativa y el tema de que los que tienen más paguen más, se vuelve, digamos, una necesidad para poder apalancar un tipo de sociedad que, como se está planteando, resuelva primero las necesidades básicas de la gente y luego se plantee otros dilemas. Porque lo que demostró la pandemia es que efectivamente la mercantilización de los sistemas de salud y la forma como se hacen los sistemas tributarios hoy nos ha dejado por fuera de todas las necesidades elementales. Bueno, muchas gracias. Eso era. Muchas gracias, profesor Daniel. Muy amable, muy buena la exposición. Entonces, después de esas exposiciones tan hermosas y tan, sobre todo, que nos ponen en el sitio de organizaciones sindicales que debemos luchar, uno, para que el sistema tributario en Colombia sea progresivo, y dos, porque el tema de la DIAN, que como lo ha explicado el profesor Daniel, pasa por una especie de privatización, porque el hecho de que creen un fondo autónomo, todos los recursos se van por ese flujo financiero y el tema concreto de contar con una autoridad fiscal que pueda de verdad responder y recaudar y administrar bien los tributos es bastante complicado. Por eso es la lucha por el nuevo pacto fiscal y el papel que tiene la DIAN. Yo quiero darle la palabra primero a Juan Carlos Agudelo, el compañero de la Junta Directiva. Él fue el de la idea de este foro, le agradecemos mucho y pues pienso que es muy interesante que él, que fue el artífice de este foro, pues sea el primero que participe dentro de todos del auditorio. Bueno, pues yo le agradezco de manera inmensa a Jorge Iván González, a Daniel y también al profesor Jorge Spitia. En principio, creo que la reflexión de fondo que motiva este primer ejercicio que se pretende repetir en otras oportunidades o al futuro, es que el sistema tributario en Colombia efectivamente es un sistema tributario regresivo. La progresividad es un concepto que no opera, digamos, dentro del vértice teórico ni tampoco del diseño de la política pública en materia tributaria en Colombia.
Daniel señalaba algo muy importante y es, digamos, cómo, digamos, las decisiones de política tienen un ingrediente muy puntual y eso está señalado en términos de los grupos de interés que participan y que pujan, digamos, en el diseño de políticas que garanticen en el corto, mediano y largo plazo el mantenimiento de una tasa media de ganancia o de renta de capital. Eso es un poco para señalar que, como lo señalaba el profesor Spitia, existe un elemento dentro del marco de lo que es la hacienda pública, de considerar que una de las funciones o los objetivos de la hacienda pública es el de la estabilidad económica, pero que riñe, digamos, con el otro, que es el de la distribución o asignación de los recursos que requiere la economía, pues, para que esta funcione. Digamos que esa disyuntiva entre ese dilema entre equidad y progresividad, en este caso eficiencia mejor, sugiere considerar de que los gobiernos, y más en este nuevo contexto, tienen la posibilidad de irse por un lado, irse por el otro. Y indiscutiblemente, desde la concepción de la tributación óptima, pues gravar el capital es detener la economía. Gravar la fuerza de trabajo no tendría una gran incidencia sobre la formación del trabajo, pero si grabamos el capital, indiscutiblemente pues estaríamos afectando las fuentes de inversión, los estímulos de inversión que son necesarios. Digamos, existe una discusión, pero hay un margen de maniobra que tienen los gobiernos y dependiendo, digamos, de la visión ideológica o la visión de política que tienen estos gobiernos, pues estos gobiernos van a optar por la preferente y esta preferente es garantizar políticas tributarias que estimulen la inversión y eso significa desgravar el capital de manera automática. Entonces, pero toda esa discusión, digamos, en términos, debe estar sugerida a considerar otro elemento. Y ese otro elemento es cómo se estructuran las reglas de ese sistema tributario. La discusión que pone presente la acción de inconstitucionalidad es, a mi modo de ver, nada menos ni nada más que poner en discusión todo el sistema de reglas vigentes. Y poner en discusión el sistema de reglas vigentes supone la necesidad de irnos a un nuevo pacto tributario, a un nuevo pacto fiscal, si lo viéramos desde la magnitud que debemos tomarlo. Y en ese sentido, el papel que juegan las instituciones y las reglas deben ser analizadas, discutidas, pero debe ser una discusión en el marco del diseño democrático, en el marco de un diseño, de un método que democráticamente nos permita llegar a un resultado, quizá no el óptimo, pero sí que de alguna manera mejore las condiciones de redistribución tanto de la riqueza como del ingreso, y de alguna manera también se le permita una mejor asignación de esos recursos que son necesarios, digamos, sobre todo a ese segmento de la población que en el caso de la pandemia está sufriendo unas calamidades enormes. Es decir, y ahí nosotros nos decimos, bueno, pero este gobierno, más que se dé en deuda, pues ahora va a tener 250.000 millones de pesos para transformar una institución, generar un cambio institucional, pero lo hace bajo una óptica que es la que nos pone a nosotros en una situación bastante compleja. No solamente internamente a los trabajadores o funcionarios públicos de la DIAN y la DIAN como institución, sino también, digamos, de frente a la realidad de un sistema que es regresivo y que se administra con un criterio no de neutralidad valorativa en esa concepción de la burocracia weberiana, sino más dentro de una concepción
de poner en función de los intereses corporativos, ¿cierto? La DIAN, más que como un agente de control, de regulación, de un ejercicio, digamos, de coacción pacífica, utilizarlo más como una especie de corporación que funcione al interés, vuelvo y repito, del capital de las grandes empresas. En fin, podría eso ya me extendí, qué pena. El punto que quisiera simplemente dejar señalado es, a nosotros nos parece como sindicato, y eso comentárselo a Jorge Iván y también comentárselo a Jorge Spitia y también a Daniel, que desde el Centro de Política, el Centro de Pensamiento de Política Fiscal, pues emprendemos la idea de que es necesario coadyuvar o por lo menos de animar el debate en torno a esto que hemos denominado, se ha denominado la aproximación a pensar un nuevo pacto tributario. Y pues, repito, muchas gracias, Jorge. A los Jorges, muchas gracias. Y pues, quienes han sido mis profesores y también compañeros en las aulas de clase, de todas maneras, muchas gracias, ¿no? Y pues gracias, Nelly, pues por su deferencia. Gracias, Juan Carlos, a ti por toda por la idea, porque realmente todo este foro obedece a la idea tuya. Entonces, compañeros, se abre el debate. Agradecemos también muy especialmente a Ventura y a Ramiro, compañeros de los otros sindicatos que están presentes en este foro, que para nosotros es de suma importancia porque creemos que a partir del debate podemos de verdad organizarnos como trabajadores para hacer resistencia y para poder transformar las cosas, porque la situación es difícil. Listo, tienes la palabra, Elenita. Ya no, yo tengo algunas inquietudes con respecto a las exposiciones que hicieron. Por ejemplo, cuando se habla de la carga de la prueba, porque tienen que utilizar los datos que la DIAN tiene. Existe una norma que creo que es de reducción de trámites, que habla de que todos los documentos que la DIAN tiene no puede exigirlos dentro de ningún proceso. O sea, está o en la obligación de darlos, o si están en su propia entidad y es con ellos el tema, ellos disponen de los documentos y por tanto la persona que está en contradicción con ellos pues no tiene la obligación de suministrarlos porque ya los tiene. Eso en ese tema. Encontré también otro dato respecto de lo del IVA para las importaciones. El IVA para las importaciones tiene una dificultad muy grande en que se estabilice en un valor. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos encontramos dentro de una economía de mercado dentro del neoliberalismo, en donde este mercado de competencia nos ha llevado a realizar muchísimos acuerdos. Esos acuerdos pues tienen una variabilidad muy grande dentro de los aranceles que se cancelan. Entonces, estabilizar ese tema pues requiere el concurso de muchos de los países con los cuales nosotros tenemos un acuerdo internacional. O sea, es complicadísimo pensar en que se pueda estabilizar un IVA dentro del mercado del comercio internacional por los acuerdos que están vigentes con los diferentes países a nivel mundial. Ya, ok.
los comentarios son bastante pertinentes. Llama la atención que en el último punto que señala sobre el gasto tributario de las importaciones, en el informe del Ministerio de Hacienda de gasto tributario, en ningún momento se hace un señalamiento al respecto. Se hace un simple cálculo. ¿Sí? ¿Cuánto se recauda si pasamos de la tarifa que tiene actualmente al 19%? Listo. Eso da 75 billones de pesos. Claro, 75 billones de pesos, eso llega y dicen, no, pues es que eso es mucha plata, coloquemos eso al 19%. Pero nunca se preguntan lo que ella está preguntando. Eso es supremamente importante. Claro, hemos hecho en el marco de la globalización y en el marco de los acuerdos internacionales, se han colocado normas que dicen cuáles van a ser las características desde el punto de vista impositivo para cada uno de los bienes. Entonces, ¿sí podemos llevar todos los bienes al 19%? No. Tenemos restricciones institucionales como las que ella señala. Ahora bien, sobre el tema de la carga de la prueba. Toca soportarle a la Corte Constitucional que el sistema tributario es regresivo, que no es progresivo, que viola la equidad horizontal, que viola la equidad vertical, que no es eficiente. ¿Con qué datos? Con los datos públicos que tiene únicamente la DIAN en su página web. ¿Eso es suficiente? Para hacer esos cálculos, para hacer esas aproximaciones, ¿se viola la confidencialidad estadística? Esos elementos hay que resolverlos. O sea, si la información que tiene la DIAN de las declaraciones de renta, con esa información la DIAN no puede realizar ningún tipo de cálculos, con esa información es que realiza los cálculos del gasto tributario de las personas naturales y de las personas jurídicas. Con esos cálculos es que realiza cuál es el gasto tributario del IVA, con las declaraciones de IVA. Y nadie tiene esa información, solamente la tiene la DIAN. Entonces, ¿cómo se va a aprobar? O sea, la Corte Constitucional, ¿cómo va a hacer para ver si todo el tema de la demanda es viable o no es viable? Si no utiliza la información de la DIAN. Que la DIAN la maneja o que la entregue. Porque, ¿cómo le van a...? Miraron el decreto de las personas, de los analistas, de los especialistas internacionales que van a ser parte de la Comisión de las Exenciones Tributarias, que una anécdota respecto a ellos, casi ninguno habla ni lee español. Pero van a hacer el análisis de todo el marco normativo sobre las exenciones fiscales del país, que creo que mucha de ella está redactada en español. ¿Cómo van a leer la minucia esa? Bueno, eso es otro tema ahí que tenemos, pero sí vale la pena mirar entonces cómo se va a aprobar la Corte Constitucional, cómo va a hacer para decir si los elementos que están expuestos en la demanda de progresividad, de inequidad horizontal, de inequidad vertical, ¿cómo va a hacer la Corte
si no utiliza la información de la DIAN. Yo creo que debe utilizarla la Corte Constitucional esa información. Y si la DIAN no entrega esos datos, ¿quién tiene que entrar a probar y hacer los cálculos respectivos? Esa es un poco la respuesta sobre ese tema. No sé si alguien más quiere señalar algo. Porque es verdad, o sea, la DIAN tiene la reserva y ni siquiera nosotros como funcionarios tenemos la información para cada una de las, o sea, si uno en investigaciones académicas, ¿no? Porque pues ya los casos de investigación pues es distinto, pero en investigaciones académicas es todo un complique para que se le suministre la información. O sea, por ejemplo, cuando yo hice un trabajo a nivel del sector bancario, nunca me entregaron la información del Banco Bogotá, del banco, y así uno por uno, sino que le tocaba a uno por grupos. ¿Por qué? Pues por el tema de la reserva. Entonces es muy importante pues que la Corte Constitucional, sí, dentro del proceso, ellos pueden pedir las pruebas que sean necesarias y para el proceso judicial, pues sí lo pueden tener en cuenta. Pero no se sabe, ¿sí? Porque, por ejemplo, Daniel, que tiene experiencia en la ley de financiamiento, que fue una demanda bastante sustentada, y a la hora del té, al final, cuando se fueron cuando la Corte pidió las pruebas, ahí iban embolatando por el mismo problema de que dicen, no, es que el país no puede quedar sin ingresos, y se van por las ramas y no resuelven las cosas. Por ejemplo, en este caso de la progresividad, que es lo que realmente la Corte, si fuera una Corte dentro de la línea de un Estado social de derecho, debe tener en cuenta que si ya se tienen estudios, por ejemplo, el profesor Espitia, que ha hecho los cálculos de cuánto es la tasa efectiva que pagan los trabajadores en determinados años con relación a otros sectores, y pues se tiene que los trabajadores pagamos 5% efectivo, mientras que, por ejemplo, en el caso del sector bancario en el año 2011 pagaban 1.94%. Entonces, realmente el tema de la progresividad es bastante importante, y sobre todo como lo plantean los profesores, en el sentido de la necesidad de que ya no es un tema netamente académico, sino es un tema político donde los sectores sociales tenemos que participar, y se debe buscar la forma, así como fue en el año 92, que con la ley sexta, en ese momento la DIAN tenía previsto que se tenía que el IVA subir al 18%. Y fue tal la movilización, fue tal la participación de la academia, fue tal la participación de los diferentes sectores que se sentían afectados, que se logró durante muchos años tener el IVA pues en menos del 18%. Ahora es tremendamente injusto, y como lo decía el profesor Jorge Iván y el profesor Jorge Espitia, en el sentido de que se hace demagogia con el IVA diciendo que se va a devolver el IVA, cuando realmente eso se debía era devolver a que, si el sistema tributario es progresivo, se grave más la renta y el patrimonio, porque sabemos que el IVA es un impuesto regresivo, es indirecto, y pues así se diga que los que tienen más consumen más. El tema es que si yo voy a comprar unos zapatos como persona que no gano mucho, pues estoy pagando un 19% del IVA. Compañeros, ¿quién más? Nelly, quiero agregar una cosa que es muy importante en la demanda de lo que se está discutiendo sobre los datos. Daniel. ¿Me oyes? Sí, sí, queremos. Mira, es que precisamente la parte introductoria de la demanda es muy importante, es una parte de filigrana que hay que resaltar. ¿Por qué? Porque la Corte ya había declarado exequibilidad sobre otras leyes fiscales. Entonces se enfrentaba el problema de que presentarlas simplemente por el control abstracto de constitucionalidad, lo más probable es que iban a decir, no, pues eso de alguna manera ya fue definido con los fallos anteriores. Luego lo que se hace es mostrar que en este caso el control abstracto de legalidad, y para eso se toman otros antecedentes judiciales, caso de estados de excepción anteriores, caso de discusiones sobre seguridad social y demás,
sí se puede utilizar en control abstracto el apoyo de datos estadísticos. Porque si no se tienen los datos estadísticos, que es el ejercicio pues, que aquí han presentado por Iván y Jorge, que ellos hicieron todos sabemos pues, que han hecho un gran aporte en ese terreno, si no se toman los datos estadísticos, aún con el nivel de limitación que tenemos hoy por las dificultades de encontrar información directa en la DIAN, pues si no se toma, es muy difícil justificar la regresividad o la ausencia de progresividad. Por eso es tan importante este tema de los datos estadísticos. O sea, de que la demanda haya sido acompañada y llevar a que, si se produce un auto admisorio, yo le diría a Juan Carlos que nosotros como Centro de Pensamiento, obviamente que coadyuvaríamos la demanda, pero en general creo que los sindicatos sí, todos los que de alguna manera representamos un punto de vista democrático, tenemos que acompañarlos sobre ese sesgo. Pero me interesaba mostrar la importancia en la propia demanda de la estadística, que es clave para efecto de lo que se está discutiendo en el terreno jurídico. Era lo que quería agregarme. Muchas gracias, Daniel. Muy importante el aporte. Compañeros, tenemos hoy a Daniel Librerio, que él nos puede, libreros. Él está muy, o sea, el tema, por ejemplo, de la fiducia, las preguntas con relación a eso, es bastante pertinente que las hagamos porque venimos, o sea, ustedes saben que con ese artículo 55 del Plan Nacional de Desarrollo crearon ese fondo autónomo y que en la DIAN, a pesar de que siempre han dicho que los trabajadores participamos, nos han excluido de la participación. Entonces es bueno tener claridad y hoy aprovechar, porque de todas formas los profesores que están presentes por lo general son bastante ocupados y nos han regalado tiempo a la DIAN para, de verdad, ha sido muy enriquecedor. Y Jorge Ramos, tenemos gente de Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga. Si el profesor Jorge Iván quiere anotar algo más. Yo quiero referirme a 3 puntos. Aló. El primer punto. Jorge mencionaba el marco fiscal de mediano plazo y yo decía al principio que sería ideal que este estado cambiara. Cuando uno mira las proyecciones en los próximos 10 años, en la lógica de Carrasquilla, el Estado colombiano no va a aumentar de tamaño. El Estado colombiano se va a mantener como un Estado sumamente pequeño. A ver. El sueño de Carrasquilla es mantener un Estado en donde el gasto público es 18% del PIB, la tributación es 14-15% del PIB. Francia tiene un gasto público de 55% del PIB. Es decir, a mí me impresiona mucho que después de esta pandemia sigamos pensando que la sociedad colombiana puede vivir con un gasto público de 18% del PIB. Miren el marco fiscal de mediano plazo. Es vergonzoso. Yo decía al principio, ojalá que esta pandemia cambie nuestra visión futura, pero el marco fiscal de mediano plazo es, como decía, solo un parpadeo. Aquí no está cambiando absolutamente nada en la concepción de Estado. Segundo comentario, quiero ir en el punto que menciona Daniel. La deuda pública va a crecer, va a seguir creciendo. En el marco fiscal de mediano plazo se sueña con que la deuda va a aumentar así y va a empezar a bajar. No sé cómo activar el micrófono. Entonces yo creo que ese va a ser uno de los grandes temas de discusión en la política fiscal de los años siguientes. Yo creo que la deuda pública del mundo es impagable, que hay que llegar a una reformulación radical del sistema financiero internacional. Y frente a los comentarios que hacía Ida, pues yo sí insisto en que el sindicato de la DIAN y todos nosotros tenemos que luchar para que haya transparencia
en un foro anterior que teníamos con Jorge, yo decía, debería ser obligación de la DIAN publicar cada año el Gini de concentración de riqueza. Es el colmo que no se publique cada año el Gini de concentración de riqueza y de patrimonio, y esa debería ser una tarea normal de la DIAN. Colombia debería publicar ese Gini, debería publicar cada año el Gini de concentración de la tierra, el Gini de concentración inmobiliaria. Es decir, necesitamos información para tomar este tipo de decisiones. Y si en estos temas de falta de progresividad no tenemos información, pues no podemos saber qué es lo que pasa. Pero la DIAN, así como el DANE publica cada año el Gini de ingresos laborales que resultan de encuestas de hogares, la DIAN tiene que publicar cada año el Gini de patrimonio. Como decía Jorge, ese no puede ser un ejercicio de investigadores particulares buscando los datos. Ese debería ser un trabajo normal de la DIAN. La primera que se debería escandalizar con la concentración de patrimonio y con la falta de tarifas, con las bajas tarifas efectivas debería ser la DIAN. Pero bueno, muchas gracias, Nelly. Yo creo que estos temas son centrales y que si entre todos no peleamos por esto, pues sencillamente nos aniquilan. ¿Cómo es que están proyectando un gasto público del 18% para los próximos 10 años? ¿El Carrasquilla no se dio cuenta que aquí no hay Estado? ¿El Ministerio de Hacienda no entendió que aquí no hay Estado? Bueno, ahí termino alterado al final como un desahogo, pero Gracias. bueno, muchas gracias, Nelly. No, señor, muchas gracias. Jorge Ramos pidió la palabra. Sí, hola, buenos días. ¿Me están oyendo? Buenas noches. Buenas noches, sí, perdón. Sí, buenas noches. Bueno, a mí me parece que aquí hay implicados aspectos técnicos y aspectos políticos, ¿no? Los aspectos técnicos están subordinados a lo político. Tenemos que hacer un análisis de contexto, ¿no? Estamos en una crisis estructural del sistema capitalista, ¿no? Incluso en la DIAN lo hemos podido ver. Estamos en un narcoestado paramilitar. ¿Cómo podemos aspirar nosotros a utilizar este Estado realmente a favor de los intereses populares? Yo entiendo de que hay que esgrimir una serie de estudios técnicos, pero para, por ejemplo, plantear la imposición de un impuesto al gran capital, por ejemplo, que sirva y el no pago de la deuda externa, por ejemplo, para la movilización y la lucha de los trabajadores. Pero ¿cómo podemos aspirar nosotros a adaptarnos y acomodarnos a este Estado, a reivindicar una democracia representativa que está en crisis estructural e histórica, la democracia aidamerleanizada, ¿no? La democracia de Odebrecht, la democracia de la parapolítica en el Congreso, un 35% de personas en la democracia del cartel de la toga en el sector judicial? Nosotros debemos tener claro eso. En el caso de la DIAN, por ejemplo, de todos los directores de la DIAN, desde la Fanny Kerman hasta actualmente han estado involucrados en escándalos de corrupción. Muchos han sido en el seguro social. Oscar Franco con el problema de los nules, por la evasión fiscal y por una contratación de obras civiles. Aranguren con el caso del UIA. Y este señor actual, por ejemplo, vino involucrado junto con el ministro de Hacienda, con Carrasquilla, incluso el anterior también, el caso de la refinería de Cartagena con Cárdenas, y actualmente ahora con el caso de los infames y canallas bonos de agua. Y este señor hacía parte de un pool de abogados que despojaba de tierra a mucha gente. Bueno, el anterior, Rojas, también participó como director de la campaña electoral de Santos, y se comprobaron el ingreso de 500 millones de dólares. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aspirar a utilizar este Estado para gerenciar la crisis del capitalismo? Una crisis estructural que ya se manifestó con sus efectos devastadores en el 2008, extendiéndose a toda América, a Europa, a propio Estados Unidos y América Latina. Se desmoronó el Estado benefactor en Europa. Entonces nosotros tenemos que tener claro en qué sentido vamos a utilizar los aspectos técnicos. ¿Sí? Vamos a quedarnos en el debate meramente técnico,
tratando de lograr en el marco del capitalismo una DIAN al servicio de los trabajadores, o somos conscientes realmente de que este Estado es un Estado que ya está en el suelo realmente y que hay que utilizar estos estudios técnicos que estamos haciendo y estas demandas, porque la lucha jurídica también es un reflejo depende en manos de quien caiga una determinada, o sea, unos magistrados pueden, con unos mismos argumentos, con unos mismos soportes de sustentación de una demanda, pueden, en cualquier dirección pueden fallar, y porque esto no, el derecho se ha comprobado que no es una ciencia propiamente, es una ideología que refleja también la lucha de clases y quienes estén en cada una de las esferas del Estado. Entonces yo pienso que el aspecto es fundamentalmente político. Mira lo que estamos viendo en la DIAN. Hay 12 sindicatos en la DIAN. Hay una crisis del sindicalismo, hay una crisis de dirección revolucionaria en el país tremenda. Estamos viendo el papel que está de cómplice realmente que está asumiendo la burocracia de las centrales obreras en este país. Entonces, para mí el problema es un problema político, un problema de crisis de dirección revolucionaria, un problema de crisis estructural del capitalismo, un problema de que si no utilizamos el levantamiento de reivindicaciones para movilizar a los trabajadores, para organizarlos y para derribar este Estado, en lugar de llegar, por ejemplo, pretender llegar y utilizar este Estado, como por ejemplo muchas personas a quienes yo incluso respeto y admiro mucho, como el caso de Petro, por ejemplo, que llegó a Bogotá. Si Petro llega a ser presidente de la República únicamente, limitando a los trabajadores únicamente a depositar el voto en las urnas y después regresarse a su casa, en lugar de organizarlo y movilizarlos alrededor de un programa realmente que articule reivindicaciones inmediatas o reivindicaciones estratégicas, la presidencia de Petro va a ser igual a la de Bogotá. El Estado no se puede utilizar en favor de los intereses de los trabajadores. Eso es un problema político, no podemos enredarnos ni alienarnos, enajenarnos en estériles debates técnicos. Los debates técnicos deben estar subordinados a la lucha política, a la organización de los trabajadores y a la construcción de una dirección revolucionaria en este país. Yo dejo ahí por lo pronto. Muy amable. Bueno, Elenita, sigue. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con la exposición de Jorge. Sin embargo, yo pienso que como en este momento estamos tratando del apoyo a una demanda y del camino a seguir para poder apoyar esa demanda, ¿no? Tendremos que mirar. Primero, me pareció muy pertinente ver los inconvenientes que se presentan para presentar las pruebas de esa demanda y pues mirar los aspectos técnicos que podrían ayudar o coadyuvar a la realización de ello. ¿Por qué? Porque igual todo debería ser simultáneo, pero no podemos desechar la parte absolutamente técnica y la parte de las demandas legales, porque esto no se resuelve de un día para otro. Es algo que tiene un camino, y todas estas demandas, y ahora que tú hablabas de Petro, por ejemplo, él ha hecho 1000 demandas y ha destapado toda la corrupción. Todo es un camino. Entonces, en este momento estamos tratando de mirar cuál es el apoyo que el sindicato y los demás sindicatos le pueden dar a los demandantes, que son los doctores expositores, y también, pues lógicamente, sin olvidarnos de que estamos dentro de un contexto no solamente nacional, sino internacional, porque es que la corrupción es internacional. O sea, el problema del neoliberalismo y el problema es un problema internacional que nosotros podríamos tratar de solucionar a nivel nacional, pero también tenemos que empezar por las pequeñas luchas para ver si logramos ganar la batalla. O sea, entonces, en este momento, pues se requiere del apoyo a las demandas que están ellos presentando y a cuanta cosa podamos colaborar para que esto mejore. Porque si esto se alarga, por ejemplo, y de pronto tuviéramos la suerte de tener un nuevo gobierno, porque como tú dices, es difícil que en este gobierno se acepte judicialmente, aunque tengamos la razón. Pero eso no muere ahí. Eso va quedando, el trabajo va quedando.
y podemos continuar. Y si llegara a haber un cambio en el gobierno, pues tenemos oídos que pueden escuchar, esos estudios técnicos para encontrar soluciones al cambio. Que no muy amable. es bueno. Muy amables. Compañeros, entonces agradecemos mucho, de verdad muy agradecidos con el profesor Daniel Libreros, con el profesor Jorge Espitia y con el profesor Jorge Iván. Les agradecemos a todos la participación y esperamos seguir haciendo este tipo de actividades. Sabemos que el sindicato es en la calle, ahorita estamos encerrados, nos toca adaptarnos y sobre todo ir construyendo ese conocimiento para poder ponernos de acuerdo realmente hacia dónde es. Y la demanda es bastante interesante porque con todos esos elementos técnicos, con todos esos elementos jurídicos, necesitamos es la organización de los trabajadores, la organización de la gente desfavorecida para que se dé esa transformación. Muchas gracias. Y Nelly, una cosita final, Nelly. Sí, dime. No, un minuto nomás para decir. Traté de presentar y creo que todos hemos presentado como la política en general del Estado, y lo que decía ahora al final Jorge Iván, está en contravía de lo que plantea la demanda. Es decir, la demanda no es el cambio revolucionario, obviamente, nada, pero abre un espacio político, no solo jurídico. Abre un espacio político muy importante de discusión sobre el tema de redistribución del ingreso. O sea, que incluso uno puede decir que es liberal social en general, como criterio filosófico, ¿no? Pero que en el país que tenemos eso, un triunfo de esas características potenciaría muchísimo el movimiento social y abriría otras perspectivas. Es decir, diría, si ganamos algo en materia de progresividad y en materia de redistribución contra todo esto que hemos visto, lo que se viene con deuda, lo que está haciendo Carrasquilla, el tamaño del Estado y tal, de alguna manera encontramos un espacio de abrir, digamos, temas políticos anexos que nos pueden servir en la lucha social. Quería agregar eso. Y lo último es que también creo que sobre deuda debemos hacer un foro y esto, porque yo estoy de acuerdo con Iván, esa deuda es impagable a menos que estemos aceptando un escenario de agudización de la pobreza casi que a unos niveles, pues, como no se han visto en la historia del país. Quería dejar también ese tema punteado. Muchas gracias, profesor Daniel, muy amable. Entonces, compañeros, muy buena noche y claro que sí, vamos a organizar deuda y muchos otros temas. Esperamos que ojalá nos sigan acompañando. Para nosotros es muy importante la participación de ustedes, profesores.